Bendiciones familia, muy buen día. La palabra que quiero compartir con ustedes hoy lleva este título: Problemas con los hijos. Este devocional va directamente al corazón de aquellos padres que han atravesado o están atravesando algún momento de dificultad. Puede que tú que me estás escuchando tengas tus niños pequeñitos o en la adolescencia o ya grandes. En cualquiera de las etapas tenemos que enfrentar diferentes dificultades, problemas como enfermedades, malas amistades, vicios, pecados, malos hábitos, noviazgos, baja autoestima, depresión, subculturas, homosexualidad, pereza, falta de enfoque, filosofías, etcétera. Hay muchas situaciones que los padres tienen que atravesar y no son para nada fáciles. Hay una palabra que está en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 46 que dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Amén. Aquí vemos el cuadro de un padre desesperado porque su niña se estaba muriendo. Encontró a Jesús en el camino que iba por allí. El Señor, entonces él salió a su encuentro y le rogó, dice la palabra, le rogaba, se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. Su niña estaba allí, su única niña, ya muriendo. Entonces Jesús le dice: claro, vamos. Y Jesús se dirige hacia la casa de Jairo, el padre de la niña, para sanar a su hija. Pero en el camino, una mujer que sufría de flujo de sangre se le atravesó por entre la multitud, se acercó. Ella decía: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré sana. Así lo hizo, le tocó, y entonces Jesús dijo: alguien me tocó. Todos le dijeron: Señor, pero hay una multitud que está aquí contigo, ¿cómo dices que alguien te tocó? Él dijo: sí, porque poder salió de mí. Una mujer con fe se acercó, ella fue sana. Fue una historia tremenda, muy linda, hemos predicado muchísimo de esto, pero en este caso, esta mujer lo que hizo también fue que retrasó el camino de Jesús hacia la casa de Jairo. Tú puedes encontrar esto ahí en la misma historia, en el versículo 43 al versículo 48 de Lucas 8. Entonces se retrasó eh, el viaje de Jesús hacia la casa de Jairo, que iba a sanar a su hija. Esta mujer lo distrajo, la mujer del flujo de sangre. Y mientras estaban allí hablando, dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Mientras Jesús se demoró allí atendiendo a la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo murió. Qué situación más dura para un padre. Parece que Jesús estaba tarde, parece que Jesús no le dio la importancia necesaria a su caso, al problema con su niña. Las noticias fueron: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Noticias duras, noticias difíciles, hemos tenido que enfrentarlas alguna vez cuando nos dicen: oye, tu hijo está consumiendo drogas, tu hijo fue encontrado
haciendo algo malo con amigos de su barrio, de su conjunto, de su cuadra, bueno, no sé, de su colegio, o del colegio llaman, tu hijo fue sorprendido haciendo esto o lo otro. Son noticias desalentadoras. Quizá no como Jairo, que ya la noticia fue tu hijo murió, tu hija murió, pero sí a veces los padres se enfrentan a noticias muy tristes, porque cuando uno ama, duele. Y dice la palabra, fieles son las heridas del que ama. Y un padre y una madre saben lo duro que es escuchar la noticia de que sus hijos están en problemas. Este era un hombre de posición, era principal de la sinagoga, Jairo. Pero Jairo supo a quién acudir cuando tenía este problema tan grave. Él fue donde Jesús. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú estés cruzando un problema difícil con un hijo o una hija, lo primero que debes hacer es acudir a quien tienes que acudir. Antes de ir a otra persona, ve a Dios, ora al Señor, clama a Él. La palabra dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Acércate al Señor, cuéntale, mira Dios, te presento acá el problema que estoy viviendo con mi hijo, con mi hija. Se ha vuelto difícil para mí. Ya siento que no tengo fuerzas para lidiar con esa situación. Necesito tu ayuda. Hazlo de la manera correcta. Número 2. Número 1, sabes a quién acudir. A Dios Todopoderoso, que es el único que te puede sacar de esta dificultad. 2, hazlo de la manera correcta. Jairo se postró. Se postró a los pies de Jesús. Ahí estaba Dios hecho hombre. Recuerda que Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Póstrate delante de Dios. Hazlo con la postura adecuada de rendición ante el único que puede ayudarte, librarte en este momento difícil que estás viviendo con tu hijo, tu hija, cualquiera que sea la situación. Algún día a mi esposa y a mí, hace un tiempo, nos dieron una noticia muy dura. Nos dijo el doctor, su hija nació con una fístula rectal. Ella tiene su intestino perforado de nacimiento. La materia fecal se riega en su organismo y por eso se contamina. Su fiebre es muy alta. La situación es muy dura. Fue un golpe muy duro para nosotros. Le pregunté al doctor, pero ¿cómo así? ¿Esto por qué pasa? Me dijo, simplemente es una lotería. Entre 1000 niños uno nace así. Entonces me dijo el doctor, usted se ganó la lotería. Y yo fui orando al Señor y lloré y me postré ante el Señor. Y tantas preguntas que vienen a la mente de un papá que está cruzando una situación así. Pero el Señor allí fue consuelo para mí, fue mi ayuda, fue mi socorro. Dios de verdad que nos llenó, nos fortaleció, nos levantó la fe y gloria a Dios después de un proceso tedioso. Mi hija está completamente sana. Gracias al Señor. Ella hoy está muy bien, todo está muy bien, ya tiene 5 años. Esto pasó cuando tenía un mes de nacida. Y he aprendido que la manera correcta es humillar nuestro corazón delante de Dios y decirle, Señor, mira mi problema. Me duele la situación de mi hijo, de mi hija, te necesito. Quiero que me ayudes, quiero que estés en mí, Señor. Quizá tengas trabas en el camino como le pasó a Jairo, cuando esta mujer se metió allí a interrumpir eh, el desplazamiento de Jesús y Jairo hacia la casa de él. Quizá tú tengas trabas en el camino, pero eso no quiere decir que Jesús va a obrar. A veces las cosas se demoran, a veces no ves que todo es tan rápido como quieres. A veces ves que hay milagros en otros durante tu proceso, que a otros sí Dios les responde y a ti no, que a otros sí les pasan cosas buenas y a ti no. Tu fe es probada y no por eso debes desalentarte. Espera con calma, Dios no llega tarde. A veces llegan malas noticias cuando esperamos buenas. Y aparentemente Jesús está llegando tarde a tu necesidad, a lo que tú necesitas, valga la redundancia, pero Jesús no llega tarde.
Hay algo lindo que quiero decirte y es que siempre habrá una palabra de Dios en medio de la crisis. Ahí dice la palabra que Jesús le dijo a Jairo, no temas, no temas, ella duerme. ¿Cómo que ella duerme si la noticia fue está muerta? ¿Acaso Jesús estaba mintiendo? No, Jesús estaba mirando con los ojos de la fe. A veces cuando te preguntan, ¿estás enfermo? Tú dices, estoy sano. Aunque sintomáticamente te veas o estés mal, enfermo, tú estás mirando con los ojos de la fe y dices, estoy sano. Porque la fe es ver lo que no se ve, es ver lo que tú quieres que pase, no lo que está pasando. Fe es hablar lo que deseas, no lo que está ocurriendo en el momento. Tú dices, mi hijo está bien, mi hijo está con Dios. Jesús vio de una óptica celestial. Jairo, no temas. Jairo, tienes que creer. Tu hija no está muerta, tu hija duerme. Eso es fe. Aprende a mirar cada situación con los ojos de Dios. Jesús le dijo a Marta, Jesús le dijo a Marta, no temas, cree solamente. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A Jairo le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Tu hija será salva, tu hija se levantará, tu hija estará sana, tu hijo saldrá de las drogas, tu hijo saldrá de ese camino mal, él va a romper con esa mala relación de noviazgo que tiene, tu hijo dejará esos malos hábitos. Hoy Dios te dice, tu hijo va a dejar esos pecados. No temas, solamente cree. Él saldrá de esas malas amistades. Él será sano, será sana. Tu hijo, tu hija saldrá de la depresión. Tu hijo, tu hija será sano o sana de la homosexualidad. Tu hijo se enfocará, tomará la decisión correcta de la carrera que va a estudiar. Tu hijo saldrá o será libre de todos esos pensamientos que lo están llevando a renunciar a una vida con Dios. Cualquiera que sea tu situación, Dios te dice hoy, te da una palabra en medio de la crisis y es no temas, no temas, cree solamente, Él o ella será sano, será salvo, Él saldrá de esa situación. Dice la palabra del Señor, no temas, Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios siempre te dará una palabra en medio de la crisis y tú como padre o madre debes recibirla, creerla. Quizá con tus ojos aún no veas un resultado en la vida de tus hijos, pero la palabra de Dios es suficiente porque es una semilla que al tú atesorarla, ella va a crecer, va a dar mucho fruto y verás en tus hijos el deseo de tu corazón. Esa palabra se cumplirá como el Señor dice. Otra cosa importante es que Jairo llevó a Jesús a su casa. Y eso es algo importante, quizá te parece sencillo dentro de la historia, pero es que tú debes llevar a Jesús a tu casa, hacer que Él se entronice en tu casa, que sea el Señor de tu hogar. Dice la palabra en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Necesitas poner a Dios en tu casa como el Rey, como el Señor. Esto va a cambiar todo. Dios va a hacer cosas grandes, grandes cambios en tus hijos, pero tienes que llevar al Señor a tu casa. Háblales de Dios, predícales, ora por ellos. Cuando tus hijos estén durmiendo, veas a la habitación y ora por tus hijos. Cuando yo tengo recuerdos de cuando era un adolescente, muchas veces me desperté en la noche porque sentía que alguien estaba ahí. Y era mi padre que estaba orando por mí, arrodillado junto a mi cama, orando. Lo escuchaba susurrar estas palabras. Dios, Él es tu hijo, mi hijo es tuyo. Tú me lo diste,
tú lo sacarás de esos malos caminos. Yo creo en ti, Señor, yo lo consagré a ti. Y así oraba, lo escuchaba, yo seguía haciéndome el dormido y lo escuchaba orar por mí. Y estoy seguro que esas oraciones han causado efecto en mi vida. Por momentos cuando parecía yo desviarme del camino del bien, ahora Dios me regresó y miren, ahora soy pastor y le sirvo al Señor. Importante, lleva a Jesús a tu casa. Otra cosa importante acá dentro de la historia es que Jesús hizo salir a los incrédulos. Él sacó a todo el mundo y solamente dejó a Pedro, Juan, Jacobo y a los padres de la niña. Él se quedó allí y le ordenó a la niña que se levantara y la niña se levantó de la muerte. Pero sacó a los incrédulos, todos lloraban, se lamentaban, incluso se burlaron de Jesús cuando él dijo que estaba dormida. Mira, hay personas en tu vida que no aportan. Hay personas que solamente están trayendo peso sobre peso. A esas personas hay que sacarlas de la vida. Solamente rodéate de aquellos que creen contigo. Esos que te dicen, no, eso ya no hay nada que hacer, no, qué problema. No, deja a tu hijo a un lado, no le prestes atención, no, sé duro con él, etcétera. Hay muchos consejos que te están diciendo. Y tú, papá, mamá que me escuchas, ama a tus hijos, da todo por ellos. Sí, sé muy sabio en la manera como los educas, los llevas, pero el amor de Dios puede modificar la voluntad de ellos. Ámalos, ámalos, no escuches las voces que te dicen otra cosa. Ama a tus hijos, aparta a los incrédulos de tu vida y enfócate en rescatar a tus hijos para el Señor. Puede que estés expuesta o expuesto a la burla, a la crítica. Los demás que no están en tu posición jamás podrán entenderte. Nunca podrán entenderte lo que tú estás viviendo con tu hijo. Pero tú que estás ahí, que estás viviendo en tu carne, en tu vida, esta situación, ríndete al Señor. Dios no te desamparará, Él estará contigo. Da esta batalla, no te digo que durará poco, tampoco que durará mucho. No sé, quizá en el camino venga una mujer de flujo de sangre y retrase el proceso, pero no por eso tú bajes tu fe, no bajes tus brazos, sigue creyendo, ora a Dios por tus hijos, da lo mejor por ellos. Ellos regresarán a los pies de Jesús y verás en ellos todo aquello que tú has deseado en tu corazón. Padre, yo oro por cada persona que hoy está atravesando alguna situación con sus hijos. Puede ser enfermedad, pueden ser pecados, malos hábitos, vicios, pereza. De pronto alguien está llevando un proceso porque sus hijos están sufriendo de depresión. Dios, yo oro para que tú les fortalezcas, les ayudes y que cada padre que me escucha hoy estas palabras sepa qué hacer. Se rinda a ti, Señor, se humilla a ti y decida poner en oración a sus hijos, Padre, y confiar en ti. Tener fe y que tú, Señor, hagas toda la obra que tengas que hacer en ellos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tú eres un Dios bueno. Por eso creo, Señor, que tu palabra es viva. Que haya siempre una palabra de poder, de fe, en medio de la crisis para estos padres. Te amo, Dios, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amo. Un abrazo para todos. Mil bendiciones. Gracias por seguir conectados. Si esta palabra ha edificado tu vida, te invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales. Seguimos firmes, constantes y creciendo.